hacer una breve reseña histórica de lo que es el camino de Santiago, cómo nace. Para ello nos tenemos que remontar a la época de Jesucristo, tras la muerte de Jesús. Santiago, el mayor, bueno, pues continúa su labor apostólica en Jerusalén. Posteriormente, bueno, pues los apóstoles se dividen, por decirlo de alguna forma, en las distintas provincias de lo que era entonces el mundo conocido de Europa, parte de Oriente, y Santiago, bueno, pues recala en Andalucía. Recordar que por aquel entonces había un tráfico, lo que era el Mediterráneo, el Mare Nostrum, bueno, principalmente estaba controlado por los romanos, y bueno, había un tráfico comercial bastante importante. Entonces, lo que es Santiago recala en España, recala en el sur de España, conocido como Hispania, estaba bajo el dominio de los romanos. Recala en Andalucía y por Portugal, pues sube, según la tradición, sube hasta Galicia, iría a Flavia, predica en toda aquella zona de Galicia y se desplaza luego hacia el este, pues hacia Zaragoza, donde la tradición dice que se le aparece la Virgen del Pilar. De hecho, bueno, pues la patrona del Pilar es la patrona de la Hispanidad. Y después de cumplir este tiempo de predicación, de evangelización en España, vuelve a Palestina. Y ahí en Palestina, bueno, pues incumple, él sigue con su apostolado, con su evangelización, incumple la prohibición que había de predicar el cristianismo y, bueno, pues es decapitado, ¿no? En época de Herodes Agripa. Bien, aquí es donde verdaderamente comienza ya lo que es este camino de llegada de los restos mortales a Hispania. Santiago viajaba con dos discípulos que son Atanasio y Teodoro. Bueno, pues lo trasladan otra vez de vuelta a Hispania, y recala en Iria Flavia. Esto, para que os situéis ahora mismo, o para que se sitúen, esto está cerca de Padrón. Yo he estado aquí en uno de los caminos, forma parte del camino portugués, ese lo hice hace 2 años, y se conserva una iglesia, se conserva la columna donde, según la tradición, amarra el barco que trae los restos de Santiago, ¿vale? Bueno, desde allí los dos discípulos de Santiago, Atanasio y Teodoro, lo trasladan a lo que se conoce como el bosque de Libredon, y bueno, pues sus restos quedan allí, y posteriormente se aparecerán también los restos de estos dos discípulos, aparecerán junto con Santiago. Bien, ¿qué antecedentes tenemos de esto? Vamos a ver, aquí tenemos que hacer un examen cuidadoso de las fuentes, pero sobre todo no de las fuentes escritas, sino de la tradición oral. O sea, nos tenemos que poner en aquella época. Entonces, la primera, tenemos, por ejemplo, a San Jerónimo. Bueno, San Jerónimo es un padre de la Iglesia, doctor, perdón, de la Iglesia, era un erudito en historia, en idiomas, en fin. Basta decir que, por ejemplo, el Papa Damaso le encarga lo que es la traducción de la Biblia del hebreo y del griego al latín, y es lo que conocemos hoy, bueno, lo hace, y es lo que conocemos hoy como la Biblia Vulgata, ¿vale? Entonces, la primera traducción que hay al latín de esta Biblia, ¿vale? Y él nos dice ya, o establece que efectivamente los apóstoles tenían el mandato, por decirlo de alguna forma, de que sus restos descansasen donde habían predicado. O sea, ya tenemos una primera fuente ahí que nos está diciendo que efectivamente Santiago
predica la mayor parte del tiempo en tierras gallegas. Y lo lógico es que sus restos descansasen allí y sus discípulos cumpliesen ese mandato no escrito de que así se hiciese. Tenemos posteriormente otra fuente que no es del siglo VI, VII, que es el Breviario de los Apóstoles, el Breviarium Apostolorum, que describe los hechos de los apóstoles, lo que es su vida donde predican, etcétera. Don Miguel, sale un poco entrecortado la señal. A ver si acercándome un poquillo, es que no sé cómo. Sigo, si se entrecorta me lo dices, si lo mismo me pongo un micrófono incluso que tengo por ahí, a ver si así va mejor. Espérate un momentillo, a ver, si con esto... No, pero con esto no va a ir. Más bien por la señal, más bien por la señal nomás. Puedes seguir, don Miguel, sin problema. ¿Sí? ¿Se me oye ahora mejor? Sí, bien. Bueno, pues como decía, en el Breviario de los Apóstoles se describen los hechos de los apóstoles y se nos sitúa ya, o se habla en este breviario, es del siglo VI, VII, y poneros en el contexto de que supuestamente este breviario está hecho en Francia o Italia, existe la duda. O sea, no es que esté hecho aquí cerca de Galicia, o sea, en España, no. Está hecho lejos y estamos hablando siglos VI y VII, ¿vale? Y en él se describe ya, se habla del enterramiento en el Arca Marmaria y de la predicación que efectivamente le corresponde a Santiago, que es la zona de España, ¿vale? Y ya como última fuente tenemos a un monje inglés, Beda el Venerable, que está en el nordeste de Inglaterra, y este ya cita como fecha del martirio el 25 de julio, ¿vale? Y da una descripción exacta de dónde, vamos, exacta, de la zona donde está enterrado Santiago, Santiago Mayor. Entonces, una persona también erudita, una persona, un historiador para la época, es el padre de la historiografía inglesa prácticamente, ¿vale? Y dan esto. Entonces, nos ceñimos a estas fuentes. Fijaros que entonces los libros, lo que es la tradición escrita, no existía apenas. O sea, escribir un libro era costoso, era caro. ¿En qué se basan estas fuentes? Tenemos que tener en cuenta que estas fuentes sí se pueden basar perfectamente en una fuerte tradición oral, que era lo que entonces, era la principal fuente para conocer hechos históricos, hechos que habían pasado, etcétera, ¿vale? Entonces, esa tradición oral sí puede ser el resultado o puede ser que confluya en todos estos primeros escritos, pues San Jerónimo, el Breviario de los Apóstoles, etcétera, ¿vale? Entonces, creemos, yo desde mi punto de vista, creo que lo que es las fuentes que hay se basan en hechos, en una tradición oral muy consistente y perfectamente sólida, ¿vale? Bien. Continuamos, recordar, en el 711 se produce la invasión musulmana de España, ¿vale? Y bueno, se produce ahí un silencio en esta ruta, en esta tradición. No será ya hasta la batalla de Covadonga, que es cuando comienza la reconquista en España a los musulmanes. Está datada esta batalla entre 718 y 722. Aquí es cuando nace un reino que será donde se inicia la reconquista, que es el reino Astur, ¿vale? Y aquí, en época de uno de estos reyes, de Alfonso II el Casto, que reina hasta el 842, del 791 me parece, hasta el 842, es cuando se establece, la capital en Oviedo, y es cuando se produce el descubrimiento del sepulcro, de ese arca marmarea, ¿vale?
Entonces, bueno, pues la historia hay un libro de una autora española, Isabel San Sebastián, que lo describe bastante bien. Yo lo he leído hace poco, es bastante interesante. Y bueno, pues en él dice que un ermitaño, Pelayo, que vivía en el bosque este de Libredón, bueno, pues ve unos fenómenos sobrenaturales en una cierta zona e informa de inmediato al obispo, a Teodomiro, que es el obispo en ese momento de Iria Flavia. Bueno, pues el obispo va y comprueba efectivamente estos fenómenos. Y inmediatamente, sospechando, pues por la tradición que ya había, los antecedentes que había, de que sea el sepulcro de Santiago, bueno, comprueba que son 3 tumbas las que hay allí, ¿no? Supuestamente la de Santiago y la de los 2 discípulos. Bueno, pues se lo comunica inmediatamente a este rey, a Alfonso II el Casto, pues el descubrimiento que ha hecho. O sea, imaginaros en aquella época un descubrimiento de este tipo, ¿no? Alfonso II el Casto se desplaza hasta el lugar. Ese desplazamiento, el que describe el libro de la autora esta que os digo, de Isabel San Sebastián, y bueno, pues efectivamente se convence totalmente por lo que allí ve, de que allí se halla el sepulcro, el enterramiento del apóstol Santiago. Y se construye la primera iglesia, que será de estilo, bueno, estilo asturiano, ¿vale? Es lo que conocemos hoy, donde está ubicado Santiago de Compostela, es el campo de las estrellas. Entonces, allí a partir de ahí es donde se construye la catedral que conocemos hoy. Bueno, se traslada el obispo se traslada a la sede episcopal, la traslada a Santiago, ¿vale? Y bueno, pues simplemente, ¿qué antecedentes tenemos de esto? Pues, por ejemplo, documentos como la Concordia de Antares, que es una concordia, un documento por el cual este rey, bueno, pues se crea un convento allí, San Pedro de Antares, y a cambio le da donaciones al convento, pero la obligación que tienen estos monjes es de mantener permanentemente la oración ante la tumba del apóstol, ¿vale? Bien, pues por no hacerlo, por no meter mucha historia tampoco, simplemente continúa la reconquista, y hay una batalla mítica que no se sabe si realmente existió esa batalla o no, con ese nombre. Si existieron en esa zona varias batallas contra los musulmanes, en la batalla de Clavijo. En esta batalla es la primera donde se hace mención a Santiago. Posiblemente fuese la batalla se desarrolla en La Rioja, a 10 kilómetros de donde estoy ahora mismo. Posiblemente la batalla existiese, pero con otro nombre, porque hubo varias batallas aquí y algunas en un cerro cercano y un castillo que se denomina Clavijo. Entonces, bueno, es la primera batalla donde se hace referencia o donde aparece el auxilio del apóstol Santiago, el auxilio a las tropas cristianas. Y a partir de esa batalla, que la ganan los cristianos con el auxilio del apóstol, es donde nace el grito de guerra muy español. No sé si lo habréis oído en alguna ocasión: Santiago y cierra España. Un grito que, bueno, la infantería española pues ha hecho honor a ese grito, pues en multitud de batallas por Europa, por muchos sitios, ¿vale? Y bueno, pues es una anécdota, ¿no? Pero sí deciros que a partir ya de esa época, ya en el siglo XI, comienzan las peregrinaciones, y lo que supone ese movimiento en masa de peregrinos desde Europa a Santiago de Compostela. En un primer momento será la poderosa Orden de Cluny la que impulse esas peregrinaciones, y
Posteriormente ya, bueno, pues se unen los reyes, que son los que principalmente lo organizan, y sobre todo ya el Papa. El Papa en una bula famosa, la bula Regis Aeterni, concede ya o confirma el Papa Alejandro III en el 1179, confirma un privilegio del Papa Calixto II, que lo había concedido años antes, que son los años santos o jubilares. Estos años santos, fijaros, esto viene la confirmación viene del 1179. Esto todavía se celebra, o sea, el año que viene es año santo. ¿Por qué? Porque el 25 de julio, que se celebra el Día del Apóstol, coincide el domingo. Entonces, bien, cada 6 años aproximadamente tenemos un año santo en el cual se gana la indulgencia. Entonces, bueno, esperemos que el año que viene la pandemia está ya pasado y bueno, pues celebre con todo el esplendor que merece este año santo. ¿Vale? Bueno, fijaros en lo que decía, desde ese año ya tenemos el concepto de año santo y lo que supone eso para las peregrinaciones. Luego hablaré un poco de las peregrinaciones, pero nada tienen que ver las que el peregrino de entonces con el peregrino de hoy día, es evidente. Bueno, nos queda ya poquito de historia. En el 1139, bueno, tenemos un monje benedictino que es el que hace una guía del peregrino, y esa guía posiblemente también hayáis oído hablar de ella, en la guía del peregrino, que es el famoso Codex Calextinus. Se llama Calextinus porque posiblemente lo hiciese por encargo del Papa Calixto. Este codex fue robado, sustraído no hace mucho, de la Catedral de Santiago, y pues gracias a Dios fue recuperado por la Guardia Civil, y devuelto otra vez a la catedral. Hay copias de él, yo la he visto alguna, y bueno, pues una descripción de la época de lo que se podía encontrar el peregrino durante el camino, y aparece el sitio donde estamos ahora mismo, desde donde os estoy hablando. Aparece este lugar, como se llama Redecilla del Camino, entonces aparece como Radicella, ¿vale? Bueno, el monje es Eimeric Pico, y bueno, es famoso principalmente por eso. Ya en el siglo XIV, XV, XVI, hay declive de las peregrinaciones de las guerras, etcétera, y finalmente pues, resurge a finales del siglo XX, y en el 1993 pues, se declara como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Bueno, pues deciros que Santiago, junto con Jerusalén, son las 3 ciudades santas del cristianismo. Fijaros la importancia que realmente tiene para nuestra religión. Antes, los caballeros en la Edad Media iban a las cruzadas sobre todo para expiar sus pecados, bueno, también para hacer fortuna algunos de ellos, pero en Santiago, o sea, podían venir a Santiago perfectamente sin tener que ir por las cruzadas y ganar la indulgencia y expiar sus pecados también, ¿vale? Entonces, bueno, si queréis que comentemos algo sobre esta parte histórica antes de pasar ya al plano actual. Sí, hablaste que San Jerónimo, ¿verdad? Y el venerable Beda, ¿verdad? Venerable, que era, Sí, digamos, un religioso anglosajón, ¿verdad? sí, era religioso inglés, y bueno, la característica de los dos, tanto de San Jerónimo
si miráis la biografía de ambos y de Beda el Venerable, es que son dos personas, bueno, muy, muy cultas, aparte de dominio de idioma y tal, son unos historiadores fenomenales para la época, con lo cual, cuando los he cogido a los dos porque como fuentes, o sea, no se coja cualquiera sobre esto, o sea, dos personas Claro. sólidas en cuanto a sus conocimientos, y Beda el Venerable, por ejemplo, es el primero que hace o que empieza a recopilar una historia de Inglaterra. O sea, estamos hablando de dos personas de categoría. Entonces, por lo que decía anteriormente, que esas personas, para escribir, para hacer referencia a esto, se han tenido que basar en algo que ya nosotros no conocemos. Tradición oral, tradiciones escritas que nosotros hemos perdido, o sea, que no conocemos, ¿vale? Claro, Pues son claro. personas muy estudiadas. De hecho, el venerable, o sea, Beda el venerable, estuvo prácticamente eh, apoyando al Renacimiento carolingio, era cuando Carlos Magno restauró, digamos, esa cultura que comenzó, digamos, con él prácticamente comienza el Sacro Imperio Romano Germánico, era esa restauración del Imperio Romano de Occidente, pero ya cristiano, ¿verdad? El 100%, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, son personas y bueno, fíjate también San Jerónimo, por ejemplo, eh, la obra cumbre suya es esa traducción de la Biblia de la Vulgata, o sea, que es la Biblia que se declara como Biblia oficial por la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, bueno, pues son dos personas, tal como has dicho tú, Beda el Venerable, bueno, es que su obra es inmensa en todos los aspectos. Pues lo he cogido como referencia porque hay mucha discusión, bueno, mucha discusión. Se dice que, bueno, ¿en qué se basan? Que eso de... Místico, algo, a una cuestión más mística llevan, ¿verdad? Entonces hay, Claro, hay una base ya de tradición, digamos, católica que confirman eso, ¿verdad? Entonces no hay forma de efectivamente. dudar que es San Jerónimo y después posteriormente de Beda, ¿verdad? De San Beda. Efectivamente. Entonces, bueno, yo personalmente no me cabe ninguna duda al respecto sobre, sobre el hecho, lo que ocurrió. Y bueno, aparte es que ha habido muchos siglos para investigarlo, nadie contradice eso. Nadie contradice. Y si miráis, de hecho, lo que es la historia de los apóstoles, efectivamente, se hace en el Breviario Apostolorum. Efectivamente, es que eso sucedió, o sea, cada apóstol sale a evangelizar, a predicar un sitio distinto. Claro, Y bueno, pues, y la tradición era que donde predicaban se enterraban. Y bueno, pues, o sea, que es que todo concuerda, todo, no hay fisuras que nos lleven a dudar. Yo personalmente no tengo ninguna duda sobre la historia que conocemos. ¿Vale? claro, claro. Para mí como hispanoamericano es un orgullo de realmente que uno de los tres apóstoles más importantes, ¿verdad? Que estuvieron con Jesucristo, ahora estuvo evangelizando la Hispania en aquel entonces, ¿verdad? Entonces para mí es muy, muy, muy maravilloso y muy emocionante, ¿verdad? Es que la tradición está en la que se ha llevado a todo el mundo hispano. Al final, somos todos partícipes de esta tradición. Y bueno, deciros aquí, cuando estamos, bueno, en la misión esta que tenemos ahora, llevamos a cabo la preceptoría de España, pero que es una misión de todos los hermanos de la orden. Es bonito, bueno, lo hablaré ahora, pero es bonito ver la veneración, la espiritualidad de toda la gente que viene de todos los países. El año pasado, según las cifras que he visto, fueron 377.000 personas, ¿eh? Peregrinos, ¿vale? Las que pasaron. Entonces, y aquí, en un sitio de estos, palpas, ves, hemos visto gente llorar, gente
gente que se te derrumba los sentimientos que expresa, en fin. Bueno, voy a seguir con lo que tenía preparado. Bueno, quería hablar un poco del plano religioso. ¿Qué es el camino? Cuando se hace la pregunta, o te hacen la pregunta, oye, ¿el camino de Santiago cuál es? No sé, respondedmelo a vosotros alguno. ¿Vosotros cuál es el camino que identificáis como el camino de Santiago? Santiago es el que hace cada uno desde su sitio hasta Santiago. O sea, hay miles de caminos. Tú, querido hermano, inicias una peregrinación desde Paraguay, desde ese punto de inicio, desde tu casa, desde la iglesia, donde te dan esa bendición de salida. Ahí inicias tu camino. Es tu camino. Es tu peregrinación para ver al apóstol. Entonces, ese es el camino. Luego hay efectivamente unos caminos que por tradición pues están más definidos. Está el camino francés, que es el que viene desde Roncesvalles. El primitivo, que es el primero, el que hace el rey Alfonso II el Casto, es el primer camino que hace. Se llama el primitivo porque va desde Oviedo hasta la tumba del apóstol. Está el portugués, que también va a Santiago, y el que pasa por Iria Flavia. Bueno, el del norte hay muchos, pero realmente el camino es el que inicia uno, y es su camino, ese es su camino. Entonces, esa pregunta es que se hace mucho, nos lo hacen los peregrinos aquí algunas veces, y claro, se queda un poco sorprendido cuando le da esta respuesta, pero es una respuesta que se entiende perfectamente y a la primera, o sea, la coges inmediatamente, ¿vale? Entonces, las peregrinaciones, ya hemos dicho un poco cómo surgen, pero en la Edad Media, o sea, el peregrino de la Edad Media es muy distinto del de hoy. ¿Qué significan esas peregrinaciones? En principio, fijaros que cuando se inicia estamos hablando siglo XI o siglo XII, los caminos no es como hoy, no eran caminos seguros, había muchas fieras, asaltantes, había guerras entre señores feudales, entonces el peregrino se le daba un laudo, un salvoconducto, que es lo que posteriormente se conocería como la Compostela, para si alguien intentaba o lo atacaba o lo paraba, para que viese que era una persona que simplemente iba en peregrinación, que no iba a hacer daño a nadie. Pero, ¿qué es lo que provoca eso? Pues que se junten grupos de peregrinos para no hacer estas peregrinaciones solos. ¿Qué es lo que trae la peregrinación en sí? ¿Qué es lo que trae fundamentalmente a España? Pues cuando todos esos grupos de peregrinos se canalizan por sitios concretos, el camino francés, el camino del norte, son caminos que vienen desde Europa, por Aragón también, empiezan, sobre todo, ¿qué es lo que traen? Pues generan que se introduzca la cultura, los distintos movimientos, el románico, el gótico, comienzan a entrar a España por el camino de Santiago. Movimientos de todo tipo. ¿Qué genera también todo eso a lo largo del camino? Multitud de construcciones, puentes para cruzar ríos, iglesias en todos los sitios, fundamental, la construcción de hospitales. Sin los hospitales el camino de Santiago no existiría. Entonces el peregrino iba con lo puesto, iba con lo puesto y tenía que ser atendido pues prácticamente de etapa en etapa, de llagas, pasaban hambre, era una verdadera peregrinación. Entonces, hay una tradición de construcción de hospitales grandísima y todavía quedan edificios de la época, ya no son hospitales evidentemente, pero se identifican y hay pueblos con el nombre de Hospital de Río Órbigo, etc. Entonces, ¿y qué traen esos hospitales? Órdenes religiosas que atienden a los peregrinos y le ayudan, pues los antonianos, los hospitalarios, los benedictinos, etc. ¿Vale? ¿Qué trae esa peregrinación también? Un auge económico de los sitios por donde pasa. Al final, el peregrino pobre, pero también genera algún gasto, esa atención
genera que hagan falta comida para ayudarle, etcétera. Entonces, fijaros la importancia que tuvo las peregrinaciones, bueno, y tiene hoy día para España. O sea, los movimientos más importantes penetran en España por ahí. Luego lo tenemos como camino espiritual. Hay una frase muy conocida aquí que se dice mucho, y ahora diré por qué. Algunas personas se dicen, mira, ese empezó como caminante y acabó como peregrino. Es bonita la frase, es preciosa porque significa que empezó sin fe, empezó como algo totalmente, bueno, turístico, aventura y tal, y acabó encontrándose con Dios, acabó al final, durante ese camino, sufrió esa transformación personal que la mayoría de los que lo hemos hecho la tienes, y bueno, durante ese recorrido que haces, esas horas que tienes para reflexionar, esa conexión espiritual que tienes y que favorece tu desarrollo personal, tu encuentro con Dios, lo ves realmente, y ya os estoy hablando por experiencia, te das cuenta en todas esas horas, días que haces de peregrinación, es cuando de verdad ves que Dios está en todos sitios. O sea, es una sensación, de verdad, se me pone, como decimos en España, la carne de gallina, pero es una sensación única. Pero si lo haces así, por desgracia hoy, bueno, el camino ha perdido mucho del sentido que tenía. Hay muchos jóvenes que bueno, acaban sus estudios y lo hacen como algo, como diría yo, bueno, turístico, Como para algo cumplir parecido. algo, solamente para cumplir una promesa, pero es muy Sí, hueco, muy vacío ahora. efectivamente, está muy vacío. Entonces, fijaros, había una tradición que me la explicaron en Santiago de Compostela, que era, hay una puerta en la Catedral de Santiago que cuando entraba el peregrino, estoy hablando de la Edad Media, entraba el peregrino por esa puerta y se despojaba de todo, de la ropa que llevaba. Entonces serían harapos, y se despojaba de todo. La iglesia le proporcionaba ropa nueva, se le daba la bendición, asistía a misa y salía por otra puerta como una persona nueva. Pero es que es realmente así. O sea, el camino te supone, prácticamente te supone ese cambio, esa transformación. Yo tuve la suerte de estar en una de las lecturas que se hizo en la catedral, pues me cogieron, me ofrecí voluntario. Vosotros sabéis lo que es leer durante la misa al peregrino, cientos de peregrinos allí, de 20 nacionalidades, 30 nacionalidades distintas, dirigirte a ellos. Eso es impresionante, eso es para no olvidarlo. Y bueno, me estoy enrollando bastante, como decimos. Os quería comentar un poquillo pues la misión que estamos desarrollando aquí. Si el moderador del debate quiere preguntar algo, quiere darle la palabra a alguien, encantado. La Militia Templi, la Orden de los Hombres Caballeros de Cristo, Militia Templi, cogimos, estuvimos estudiando la forma de llevar a cabo nuestra vocación, porque nuestro objetivo, uno de ellos, es ayudar y apoyar al peregrino. Y bueno, leímos una noticia, se ve que Dios nuestro Señor lo puso en nuestro camino esa noticia, una carta pastoral de los obispos de la diócesis del Camino que se quejaban de esa deshumanización, de esa falta de identidad del Camino de Santiago. Y bueno, pues en una de las reuniones de la preceptoría dijimos, ¿y por qué no nos ofrecemos? ¿Por qué no desarrollamos nuestra vocación allí? Y bueno, con la ayuda inestimable del cardenal Rouco Varela, nos avaló para presentarnos en la diócesis de Burgos. Le presentamos una propuesta y fue muy bien acogida, y nos apoyaron y nos asignaron pues un punto de camino, que es el actual, que es el primer pueblo de la provincia de Burgos,
por donde pasa el Camino de Santiago, en Castilla y León. Y bueno, pues empezamos el año pasado. La verdad, la experiencia fue maravillosa. Todos los días se atendían, pues estoy hablando de los peregrinos que entraban en la iglesia, que había algunos que no, vamos, bastantes que no entran. En la iglesia, una media de 100, 150 peregrinos, eso por la mañana. Y por la tarde, pues los que se quedaban en el pueblo, como final de etapa, pues hacíamos una reunión con ellos, se rezaba, se hablaba de la experiencia, se les preguntaba, se le daba acompañamiento y bueno, pues la experiencia gustó tanto al obispado como a nosotros, y de hecho este año ya pues se nos ha cedido la casa parroquial de aquí en Redecilla, y bueno, pues este es nuestro segundo año. Queremos extenderlo más en el tiempo, a más meses, pues lo ideal sería empezar en abril hasta septiembre, pero hace falta gente comprometida y bueno, a mi hermano Damián y se lo dije que estaríamos encantados de recibiros aquí cuando queráis, para colaborar en una experiencia en la que hablas directamente con personas venidas de todo el mundo. Lo que os he dicho, muchas personas se te vacían, hablan contigo, te exponen lo que sienten, ves la verdadera dimensión del peregrino, ves cómo muchas personas buscan a Dios, pero tienen esa dificultad para encontrarlo, pero bueno, a lo largo del camino lo encuentran. Bueno, pues os invito a todos en nombre de la preceptoría, para que cuando lo deseéis estamos aquí, necesitamos manos y la labor que se hace aquí os iba a gustar, y es muy bonita, y lo que es para los componentes de la Militia Templi, pues bueno, estamos desarrollando la vocación que llevamos. Bueno, es una de las cosas que hacemos aquí. Otra ya aprovecho, pues bueno, estamos colaborando también con Siria e Irak a través del IBE. El padre Luis Montes, aprovechando el camino, pues también se recaudan fondos, los mandamos para Siria e Irak para nuestros hermanos cristianos perseguidos. ¿Cómo se llama don Miguel, el padre? El padre Luis Montes es argentino. Del IBE, ¿verdad? Instituto Verbo Encarnado. Efectivamente, efectivamente. Y ahora, si Dios quiere, pues gracias a las gestiones del preceptor actual, posiblemente comencemos una colaboración con hermanos nuestros de Tierra Santa, de Jerusalén. Eso se está trabajando poquito a poco, pero bueno, ahí estamos. Como veis, no paramos. Trabajo hay mucho, hacen falta muchas manos y sobre todo tenemos que ser consecuentes con la vocación que hemos elegido, y tirar adelante. Y bueno, quedo a vuestra disposición para si tenéis alguna pregunta o si quiere dar el hermano Damián la voz a alguien. En ese sentido lo he tenido bastante cercano, porque era un amigo mío que venía, lo hizo conmigo, el camino, y bueno, pues cuando llegas a Santiago, al final ves, o sea, no es una experiencia solo, son muchas. Una persona, aquí bueno, personalmente se me ha dado el caso, al hermano Jesús también, cuando ha estado, cuando una persona te dice, yo salí de mi casa porque me dijeron que me lo iba a pasar bien, quería tener una experiencia de aventura y tal, y cuando a ti en la iglesia, aquí donde estamos, se te pone esa persona, la invitas, entra con miedo en la iglesia, estoy hablando de una persona concreta, entra con miedo en la iglesia, la invitas a rezar, o sea, nosotros no queremos molestar, simplemente siéntate, descansa, estás ante Dios. Y bueno, cuando la ves sentada y arranca a llorar, pero a llorar, vamos, bueno, pues respeta su silencio y ya cuando salía, pues te acercas sin querer molestar, porque lo último que queremos es invadir esa intimidad, esa conexión.
¿te puedo ayudar en algo? ¿Quieres que hablemos y tal? ¿Sabes? Dice, es que he descubierto, diciendo que había perdido muchos años de su vida, y estoy hablando de una persona mayor, que había sentido, explicándote, era extranjera en este caso, hablaba español un poquito, pero quería explicarte que había encontrado esa presencia de Dios, sin saber cómo, pero que sabía que no estaba solo. Y dice, es que me estoy dando cuenta ahora mismo que estoy caminando, estoy peregrinando, estoy andando, pero sé que no estoy solo. Sé que ahora el camino lo voy a hacer de forma diferente. O sea, pues experiencias de esas, fijaros, yo para mí eso ya es algo milagroso que una persona te diga eso, te diga que salió, pues eso, salió como caminante, pero que se ha encontrado con Dios, se ha encontrado. Que en la iglesia, ante una imagen de Jesús, se ponga a llorar, afloren todos esos sentimientos que tenía ahí guardados, y se ponga, llore, y que yo creo que es la alegría de ese encuentro que ha tenido, y de esas imágenes, aquí, si el que quiera venir, va a haber bastantes. Aquí las va a haber. O sea, eso os lo aseguro, que os encontraréis con personas de esas, y tenéis que estar preparados para saber. Mirar, hay una, en la última etapa, en O Pedro Uzo, yo me gusta ir a la misa, bueno, siempre por las tardes, si hay una iglesia abierta voy a la misa del peregrino, pero ahí es la última etapa antes de llegar a Santiago. Y la primera vez que hice el camino, pues asistí a la misa, y ya, o sea, ahí es donde afloran todos los sentimientos, porque sabes que al día siguiente vas a estar ya ante la tumba del apóstol. Y había un sacerdote argentino, que nos dijo, pues, hablaba en italiano, hablaba en inglés y hablaba en español. Y hay algo que se me ha quedado a mí para toda la vida, y yo lo voy a contar, porque es algo que, a ver, nosotros en la vida, estoy emitiendo las palabras, no son palabras mías, nosotros en la vida, cuando empezamos, echamos a andar, nos vamos cargando de responsabilidades. En el camino de Santiago, lo primero que hace el peregrino, el que lo inicia, hay unas normas no escritas de no llevar mucho peso, de llevar solo lo imprescindible en la mochila, porque si no, cuando lleves 30 kilómetros vas ya muerto. Entonces, desechas en esa mochila que llevas, desechas todo lo que no te vale. Echas unos solos pantalones, un par de calcetines, como mucho 5 o 6 kilos. Pues en la vida pasa lo mismo. En la vida te das cuenta, si la asimilas, si la comparas con el Camino de Santiago, que muchas de las cosas que llevamos a la espalda son innecesarias. Nos cargamos de cosas que son innecesarias. Si tú te empiezas a quitar cosas banales, cosas que no necesitas realmente, te quedas con lo que valoras de verdad. Entonces, fijaros qué similitud con la vivencia del Camino de Santiago, cuando haces la mochila del Camino de Santiago. Al final te quedas con lo esencial, y con eso te vale, con eso llegas a Santiago, con eso haces 900 kilómetros. Y te has dado cuenta cuando llegas y dices, joder, cuando estoy en casa quiero unos pantalones de marca, me quiero gastar en unas zapatillas deportivas, tanto. Y aquí, con unas normales, unos pantalones, un par de camisetas, y poco más, he hecho el camino. Fijaros qué lección más bonita. Suele iniciar desde Roncesvalles, o Saint-Pie-de-Pau, que está en Francia, pasa a Roncesvalles, son 31 etapas, y bueno, son alrededor de 900 kilómetros. El del norte también, son 30 y pico de etapas, y también por ahí. Luego tienes caminos más cortitos, el primitivo, que es muy duro, pero son menos etapas, no sé si son, me parece que son, ¿cuántas eran? No llega a 15.
El portugués es un camino muy sencillo, también es cortito. En fin, depende de dónde salgas, fundamental, depende de los días que tengas para hacerlo. ¿eh? Eso es lo importante. ¿eh? Puedes empezar desde donde quieras. La Compostela solo te la dan si has hecho un mínimo de 100 kilómetros. Si no, no te la dan. O sea, la Compostela tienes que ir sellándola. Por cada pueblo que pases, cada etapa, un mínimo de 2 sellos, para que te la sellen en el centro de acogida del peregrino en Santiago de Compostela, ¿vale? Pero para que te la den mínimo tienes que hacer 100 kilómetros del camino. Nos estamos turnando, yo estoy solo, me relevará el otro hermano el día 31, el día 1, y así sucesivamente. Lo ideal sería que estuviésemos por turno 2 o 3, pues ya sería 3 en cada turno, pero bueno, como no estamos mucho, pues bueno, lo hacemos de uno en uno. Y ya este invierno, pues teniendo la casa, si vendremos a hacer algún retiro con los sacerdotes en fin de semana, pues vendremos a la casa, y etcétera, ¿no? Pero ahora en verano estamos uno. O sea, necesitamos ayuda de todos sitios que quiera venir, ¿sabes? Aunque no pertenezca a la orden, pues si es una persona que de verdad quiere vivir esta experiencia, efectivamente, porque es una persona creyente, con fuertes convicciones y quiere vivir esta experiencia, estamos encantados de recibirla. Si vienes a la casa, o sea, nosotros la casa no es albergue, es simplemente alojamiento para los hermanos de la orden y para las personas que deseen colaborar con nosotros. Tenéis el hospedaje, como le dije a Damián, lo tenéis garantizado aquí, va muy gratuito. O sea, estaréis en la casa y Para los bueno, servidores, para- para los peregrinos no es una hospedería. O sea, la casa está para alojamiento de los miembros de la orden o de las personas que vengan a ayudar en las misiones. La tenemos para eso. No, hospedería no. Sí vamos a hacer en el salón de la casa, para por las tardes sobre todo, un salón de encuentro para los peregrinos. Pues bueno, para juntarnos por la tarde con ellos, hablar, se pondrá a lo mejor un punto de internet, pues si alguno quiere conectarse, pero vamos, va a ser un punto de encuentro, pero no como hospedería. entiendo, perfecto. Súper. Y bueno, creo, a ver, ¿algo más para ir cerrando? Yo no. Ok. Y bueno, entonces, ojalá que dentro de un año, cuando pase toda esta tempestad de la pandemia, podamos estar por ahí sirviendo, ¿verdad? Como misionero en favor de esta causa, ¿verdad? Aquí os esperamos con los brazos abiertos, y vamos, ya os animo a ello. Sé que no es lo mismo desplazarse como he venido yo en coche que hacer un viaje cruzando el Atlántico, que evidentemente el coste económico es muy caro y bueno, no y son muchas horas. Pero si alguna vez podéis, es una experiencia que os recomiendo y bueno, si queréis traer a la familia, ya lo apañaríamos, no habría problema para esto. Pero de verdad que es algo que no se os va a olvidar. Incluso si venís a esto, pues podéis hacer alguna etapa del Camino de Santiago, aún estando aquí, haríamos lo posible porque la hicieseis. Perfecto, sería un gusto hacer esa experiencia, tener esa experiencia de vida un poco, ¿verdad? Sí, realmente. ¿Qué tal? A ver, nos preparamos para el año que viene o dentro de 2 años, ¿verdad? ¿Qué tal? Llevamos la bandera de San Bernardo de Claraval y Y siempre fue un sueño hacer el recorrido. sí, El año que viene es Año Santo, con lo cual es un año de mucha peregrinación y va a haber mucha actividad. Entonces, bueno, sería muy bonito. Ya os digo que ha sido un placer de verdad. Estoy a vuestra disposición siempre que queréis para lo que necesitéis. Para mí es un placer
hablar con mis hermanos de Paraguay, y bueno, pues lo dicho, a vuestra disposición y ánimo. Animo que ya mismo a ver si sois pronto una preceptoría allá en Paraguay. Un abrazo para todos. Adiós. Desde España.